Estoy contigo de regreso este sábado en Enlace 50 y vamos a platicar ahora de Soma, vamos a platicar de qué es Soma, vamos a platicar del Parkinson. Tenemos aquí a 3 invitados, como te dije en el primer bloque, y pues ya vamos a iniciar y vamos a empezar con el doctor Rubén Martínez. Rubén, bienvenido, y también les doy la bienvenida a María Luisa Manso y a Nadia Paulina Arbizu. Bienvenidos los tres. Muchísimas gracias por estar en Enlace 50 y por compartirnos de viva voz algo tan importante que nos va a abrir tanto los ojos y ampliar horizontes. Bienvenido, Rubén, qué gusto que estés aquí. No, todo lo Cuéntanos contrario. de Soma. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y súper contento además de compartir este espacio con Nadia y con María Luisa. Gracias, Concha. Mira, SOMA es una asociación civil formada inicialmente por médicos especialistas en Parkinson y trastornos del movimiento. Nos dedicamos a las neurociencias y salió una inquietud a partir de nuestra formación académica. Somos subespecialistas en esta materia y nos reunimos por allá hace 6 años, en el 2018, para tratar de hacer algo en el país que no se venía haciendo, que es conformar primero una asociación médica. Pero esto fue creciendo porque vimos indispensable la inclusión de la sociedad civil, de quien además vive con estas afectaciones. Y así fue que, además de conformarnos como sociedad médica, se fueron conjuntando personas con diversos, digamos, fondos para conformar un consejo de notables, que ahora también, de la mano con los médicos, estamos tratando de avanzar en esta sociedad. La sociedad está dirigida en 4 pilares. El primero es la difusión, la concientización, especialmente de quien vive con las condiciones, con la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, que es la más conocida, no la única. También en la formación de más médicos en el país. Nos faltan mucho por abarcar en el país y estamos concentrando un esfuerzo formativo desde cursos, congresos, pero también lugares especializados para formar estos especialistas. Y a la par integramos a otras personas, otros profesionales de la salud, sobre todo, que tienen que ver con ello, ¿no? Neuropsicólogos, es el caso de Nadia Arbizu, neuropsiquiatras, psiquiatras, geriatras, médicos internistas, rehabilitadores y claro, el centro de todo que son nuestros propios pacientes, las propias personas que viven con las enfermedades. También es un espacio de investigación. Tenemos una rama de SAMA dedicada al apoyo de investigación. Firmamos, por ejemplo, una colaboración con el Instituto Nacional de Neurología, donde empezamos ya a hacer un estudio de mexicanos para mexicanos, ¿no? Y el último de esos pilares por concretarse es la asistencia, el poder ayudar directamente a las personas que se ven involucradas. Y esto tiene muchas maneras de hacerse, ¿no? Entonces, esos 4 pilares son las que conforman a esta asociación, a esta sociedad médica. SOMA significa la Sociedad Mexicana para el Estudio de Movimientos Anormales, así se le conoce a estas condiciones en general. Y en lo particular, Parkinson, que es una condición que avanza, que no tenemos todavía manera de pararla, pero sí tenemos muchas cosas que hacer para que alguien viva mejor con ella. Nos ha servido como pivote para que se conozca más, ¿no sabes? Hay más de quizá 500,000 de mexicanos que están viviendo con la enfermedad. Muchos de ellos no lo saben, no lo conocen. Inclusive el reconocimiento en la comunidad médica sigue siendo pobre, ¿no? Y la diferenciación de ese diagnóstico también lo es. De eso se trata SOMA, de eso va SOMA. Perfecto, y sé que habrá un congreso y al ratito vamos a hablar del congreso. Mientras tanto, lo primero que me gustaría, bueno, quiero que sepan que está el doctor, como que acaba de hablar el doctor Rubén Martínez, está Nadia Paulina Arbizu, que es psicóloga, y también está María Luisa Manso, que nos va a compartir su testimonio
como paciente con Parkinson. Antes de que inicie María Luisa, me gustaría, Rubén, que brevemente nos dijeras las causas, números, o sea, un poquito, que nos hables un poquito del Parkinson para que cuando entre María Luisa ya la gente tenga una visión más clara. Más de 18 millones de personas en el mundo viven con Parkinson actualmente. Es una condición que agrupamos dentro de esto que se conoce como condiciones neurodegenerativas. Es una condición progresiva que afecta principalmente dos grandes grupos de síntomas. Uno es la parte motora, por donde mejor se reconoce, que lentifica, hace que la vida en general se vuelva más difícil por lentitud y rigidez. Algunos presentan temblores y esos temblores hacen un poco más fácil el reconocimiento de esta enfermedad. Y en el avance, que es diferente para cada quien, puede también afectar el equilibrio y la postura del cuerpo. Pero también hay una serie de síntomas que pueden presentarse muchos años antes. Están el estreñimiento, problemas del sueño, como actuar los sueños. Suena raro, pero así pasa. Ansiedad, depresión, que suelen acompañar también a los otros síntomas, pero también son marcadores que quizá nos ayuden a reconocer a personas tempranamente con ello. Es una enfermedad que principalmente tiene como base la pérdida de unidades en el cerebro que llamamos neuronas, que producen sustancias, específicamente un grupo de ellas que se llama neuronas dopaminérgicas, porque producen la dopamina, una sustancia que seguramente alguien en tu público habrá escuchado. La dopamina es una sustancia que tiene muchas funciones, incluyen el afecto, el mantenernos equilibrados emocionalmente, pero también una de esas vías es para el control y coordinación de los movimientos. Entonces, esa es la vía que se ve afectada principalmente en esta condición. Esta enfermedad tiene un tratamiento de los síntomas y vamos adaptándonos conforme quien la está sufriendo tenga esos síntomas y la gravedad, vamos haciendo ajustes con la introducción de medicamentos, rehabilitación, pero sobre todo acompañamiento, ¿no? Y saber que primero no están solos, que hay guías para eso y que nosotros como médicos, a mí me corresponde hablar de esa parte y como del personal de salud, pues básicamente somos eso, una guía para tratar de, digamos, aligerar esa gran carga que representa esta condición, ¿no? Es una enfermedad que afecta al 2% de mexicanos mayores de 65 años. Hay estimaciones entre el 1 y 2% a nivel mundial. Por eso ahorita te decía que entre 400, 500 mil mexicanos la padecen. Muchos de ellos son personas adultas en una etapa mayor de esta edad que a veces se confunde con, esto es de la edad, ¿no? Está más lento porque ya creció en tiempo, entonces eso le toca. No es así, no, no es así. Entonces, en realidad, la mejor manera de eh, atacar, ayudar es agrupando un conjunto de especialistas, dando información y tratando de ser, pues en cada caso, muy particular para ayudar la mejor manera, porque la constelación de síntomas así lo amerita. Claro, y de veras soy testigo de todo el esfuerzo y el trabajo que hacen en conjunto ustedes, Rubén. Bueno, pues me gustaría que ahorita María Luisa nos platicara y después pasaremos con Nadia, que nos va a dar todo un enfoque distinto. A ver, María Luisa, vamos a ver cómo empezaste, cómo supiste tú o cuáles fueron tus primeros síntomas. Mira, la verdad, en el 2019, en noviembre del 2019, fui a Estados Unidos a visitar a mi hijo y ahí tengo varios amigos. Entonces uno de ellos me invitó a cenar. Yo, la verdad, antes de eso, lo único que notaba es que al escribir a mano, me costaba mucho trabajo y la letra se me iba haciendo chiquita. Y yo pensaba, bueno, pues sí, ya estamos tan acostumbrados a la computadora, ya no escribimos, que obviamente pues me cuesta más trabajo, pero hasta ahí lo dejé, ¿no? Pero entonces fui en noviembre del 2019 a cenar con uno de ellos y me dijo, oye, ¿qué tienes? Te noto muy raro. Ahí le digo, nada. Oye, ¿no te estás tomando algo? Ay, no, le digo, ¿cómo crees a estas alturas de mi vida? ¿Cómo voy a estar drogando, no? Te veo rara, pero ¿cómo me ves? Te veo lenta, te veo muy lenta y te veo como muy tiesa. Ah, le digo, seguramente porque me acabo de jubilar y de estar mucho más tranquila y entonces por eso me ves lenta, porque ya no estoy
como siempre, no. Bueno, total, ahí lo dejé y al día siguiente volví a ir nos vimos nuevamente. Y al final de la cena me volvió a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas a ver un neurólogo? Yo, un neurólogo, pues yo soy sanísima. ¿Qué voy a hacer ver un neurólogo? Y mi hijo, que estaba trabajando allá con ellos, seguramente le dijo a él, pues fíjate que a ella de repente le tiembla la mano izquierda, es lo único que he notado. Entonces él me habló y me dijo, te pido que llegando a México vayas a un neurólogo, porque ya me dijo tu hijo que te tiembla la mano izquierda. Yo siempre me tiembla desde hace tiempo y me tiembla un poquito y se acabó. Híjole, no sé, pero por favor vete a hacer un examen. Vete a ver un neurólogo. Entonces regresé a México y fui a ver a 2 neurólogos. Yo dije, bueno, voy a ir a verlos. Si me diagnostican lo mismo, me quedo con el que mejor me caiga, ¿no? Entonces empecé a investigar de los neurólogos, fui a verlos, me cayó mejor uno, pero luego me di cuenta que esto necesitaba una especialidad. Entonces empecé a buscar un especialista y entonces fui a dar con Rubén. Rubén me hizo exactamente las mismas pruebas que me habían hecho los otros dos y me dio el mismo diagnóstico que me habían hecho los otros dos. Entonces cuando Rubén porque los otros dos, hazte cuenta como que ni caso les hice, ¿no? Entonces cuando Rubén en el 2020, en enero del 2020 me dice, pues sí, tienes Parkinson. No, 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 o sea, entras en un proceso de duelo, ¿no? Entras en un proceso pues muy duro porque no lo crees, ¿no? Entonces empiezas con decir, ay, a mí, no, no puede ser, no es cierto. No es cierto, a mí, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí si yo soy tan sana? ¿Por qué a mí si tengo 65, en ese momento 66 años, y siempre he sido tan sana? No puede ser que a mí. No hay antecedentes en mi familia. Todos son, dentro de lo que cabe, sanos, ¿no? Entonces, pues no lo entendía. Me vino el enojo, me vino. Cuando realmente lo asimilé, fue que en abril de ese mismo año, me vino una crisis donde no me podía mover, donde me atoraba, no podía caminar. Entonces yo dije, ay, en la torre. Entonces le hablé a Rubén. Yo me había negado inclusive a tomar medicamentos. Decía, no, yo no me voy a tomar ningún medicamento. Yo lo voy a poder resolver sola, ¿no? Cuando me viene la crisis, realmente es cuando caigo en la cuenta de lo que significa la enfermedad. Realmente es cuando digo, ay, pensé que ya había avanzado la enfermedad, pero pues no, Rubén me hizo saber que era una crisis y que esto iba a pasar y que tenía que empezar a tomar medicamento. Entonces empecé a tomar el medicamento, pero creo que lo importante aquí es decir, si hay una crisis, si hay un duelo, digamos, un proceso de duelo que pasa por todas las etapas de cualquier duelo, pero lo que es importante, creo yo, es que cuando él me dice esto y cuando yo ya llego al punto de la aceptación, que nunca llega a la aceptación al 100%, porque lo aceptas y empiezas a hacer cosas para adelante. Pero de repente te viene una crisis y vuelves a empezar a decir, wow, ¿no? Porque a mí no es cierto y vuelves a pasar por un proceso de duelo que ya es mucho menor porque ya sabes, ya estás más en contacto con la enfermedad y ya la viviste durante un tiempo determinado sin crisis, ¿no? Entonces, así es como lo viví hasta después del diagnóstico. Una vez que lo acepto, lo primero que me viene a la cabeza es, este no es un problema del doctor. Yo no me voy a poner en manos del doctor y entonces el doctor me va a decir, tómate tu medicamento, vete a tu casa y pórtate bien. Esto es algo que yo tengo que agarrar en mis manos. Es mi responsabilidad. Soy corresponsable junto con el doctor, ¿no? Ahorita nos vas a seguir diciendo precisamente eso. A ver, Nadia, ¿cuál es el acompañamiento psicológico en todo este proceso? O sea, supongo que por ahí va todo lo que tú haces como trabajo, ¿no? Sí, parte de mi participación es justamente poder identificar desde etapas tempranas cambios que se puedan dar a nivel de funciones mentales, pero también esta parte muy importante que menciona María Luisa en cuanto a los cambios conductuales, los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de ansiedad, los síntomas de depresión. Y en esta primera etapa de diagnóstico, pues justo es poder acompañar, algo que me parece muy valioso de la participación que nos hacía María Luisa hace un momento, es poder contar con la información de la familia,
¿no? Que eso también nos ayuda a tener otra perspectiva que de pronto las personas en ese momento que reciben un diagnóstico como este no pueden tener. Entonces, principalmente en esta primera etapa sería un acompañamiento y por otro lado algo que llamamos psicoeducación, ¿no? Que es compartir con los pacientes información relativa a qué es la enfermedad, cómo se diagnostica, cuáles son los tratamientos para poder darles este punto de control y este papel activo que mencionaba María Luisa hace un momento. Rubén, en algún momento hay personas más propensas o algunas causas? Las causas no son conocidas todavía. De por sí, estas neuronas productoras de dopamina son reducidas en número. Hay una teoría que dice que si todos viviéramos más de 120 años, terminaríamos por su propia naturaleza con estas neuronas y todos tendríamos síntomas de Parkinson. De hecho, el proceso de envejecimiento tiene que ver con irnos lentificando, ir perdiendo el equilibrio y a veces algunas otras funciones de la coordinación motora, ¿no? Pero eso realmente es algo que puede suceder. La causa de la enfermedad pocas veces es conocida. Por ejemplo, la principal es genética. Menos del 5% de los causas tienen una causa genética como tal. La mayoría de las personas con Parkinson le llamamos que tiene una causa multifactorial. Quizá algún factor inflamatorio crónico. Ahora creo que se ha escuchado mucho esta teoría del eje que forma el intestino con nuestro cerebro y que procesos de inflamación dentro de nuestro intestino pudieran ir derivando en un proceso degenerativo. Y Parkinson es uno de los que tiene que ver con esas teorías, ¿no? Eso primero. Otra de las teorías es nuestro cerebro también tiene la producción o tiende a la producción de radicales libres, estas sustancias que se producen por reacciones químicas que pueden llevar precisamente a dañar neuronas y tiene que ver también con nuestra alimentación, con lo que estamos viviendo en el medio ambiente. Hay algunos factores de riesgo conocidos. Por ejemplo, ahora sabemos que la diabetes inclusive es un factor de riesgo. También algunas sustancias como los tricloroetilenes. Hay un artículo médico muy reciente que habla de esta sustancia que se usaba para todo, desengrasante, descafeinante, para lavar en seco, que sabemos que la exposición a ellos es un factor de riesgo. Entonces, en realidad son un montón de estos factores que se juntan en una persona en un momento determinado y en una etapa más vulnerable que genera esta afectación y pérdida neuronal. Y las causas genéticas, que aunque son pocas, son importantes por algo. Uno, porque es un factor de riesgo que quizá podemos controlar, e inclusive ya estudios médicos que tratan de ayudar a que estos productos derivados de un cambio genético anormal podamos causarles un cambio a través de medicación y poder, no sé si curar, pero al menos detener hasta cierto aspecto. Entonces, en eso hay ciertos avances también que tienen que ver con la causa y que tienen que ver con el tratamiento. Pero en realidad todavía no, a pesar de que hay inclusive revistas médicas enteramente dedicadas, algunas salen cada mes, algunas hasta cada 15 días sobre enfermedad de Parkinson, no hemos todavía descubierto todo lo que pasa. María Luisa, gracias Rubén, una vez María Luisa que aceptaste y que empezaste a hacer todo lo que me dijiste que estás haciendo, tomando tú las riendas de tu enfermedad, ¿qué recomiendas a los otros pacientes así que te ha servido? Bueno, obviamente reconozco que cada paciente es diferente, cada paciente tiene una historia y un medio ambiente distinto. Yo creo que es muy importante un diagnóstico por una persona correcta. Es decir, en ese camino yo llegué con un neurólogo hasta que finalmente di con quien debería de haber llegado, que es un especialista en Parkinson y en enfermedades del movimiento. Un diagnóstico a tiempo, porque yo no pude haber seguido, si no hubiera hecho caso, que lo más probable era que no hubiera hecho caso, o sea, realmente no entiendo por qué hice caso, que hubiera podido seguir mucho más tiempo sin el diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico temprano es importante, la responsabilidad del médico en diagnosticar es importante, pero ya, bueno, una vez que lo aceptas, creo yo que
tienes que tener una disciplina del 100% en la toma de medicamentos, es decir, si te dicen a las 12, a las 8, a las 5, lo haces a las 12, a las 8, a las 5 y te ayudas con una alarma en tu celular para que lo puedas hacer, o con una alarma en un reloj, o yo no sé cómo, pero te tienes que ayudar para hacerlo puntualmente. Otra cosa es la nutrición, porque bueno, si bien, por ejemplo, Rubén habla de la relación del estómago con el cerebro, independientemente de que esto sea cierto o no, lo que sí es un hecho es que cada vez se habla más de esto, ¿no? Entonces, la nutrición es muy importante, evitar las harinas, evitar los dulces, evitar el azúcar, evitar todo aquel alimento que ya sabemos, independientemente de que tengas o no Parkinson, que es un alimento que no es nutritivo y que realmente afecta a tu salud, ¿no? Otra cosa es el ejercicio. A mí me pasó algo muy agradable. Cuando a mí en el 2022 me operaron de la columna por ejercicio en exceso, ¿no? Entonces, cuando el doctor me da la instrucción, me dice, olvídate del alto impacto, olvídate de correr, olvídate, ahora lo vas a hacer de bajo impacto. Y por otro lado, mi doctor del Parkinson me decía, sigue haciendo tu ejercicio, es muy importante que hagas ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio te implica fortaleza, coordinación, ¿cómo se llama? Equilibrio, fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que tú vas perdiendo con el Parkinson. Entonces dije, bueno, lo que voy a hacer es algo intermedio. No le voy a hacer mucho caso al doctor que me dijo de la columna y sí le voy a hacer mucho caso a Rubén, porque eso es lo que más me importa, que es con lo que voy a vivir el resto de mi vida, ¿no? Entonces, descubrí que cuando me dijeron que caminar, dije, ay, qué horror, qué aburrido, pero voy a caminar. Me di cuenta que arrastraba los pies. Me di cuenta que mi movimiento no era un movimiento coordinado, es decir, que mi mano izquierda era una mano que no se movía. Entonces empecé a caminar, ir al parque, a caminar 7 a 10 kilómetros, y me di cuenta que conforme iba caminando más, me iba soltando más. Pero además me hice consciente de cómo caminaba. Entonces dejé de arrastrar los pies y empecé a caminar moviendo los dos brazos de manera equilibrada, ¿no? Pero esto consciente, o sea, usando, me supongo que la parte del cerebro que aprende cuando tú estás aprendiendo a caminar, a manejar, a lo que sea, usas una parte del cerebro diferente que cuando ya lo haces mecánicamente. Y como lo que te afecta el Parkinson es ese movimiento mecánico, entonces soy muy consciente de mi movimiento, de mi postura, de mi caminar, y eso me ha servido mucho, ¿no? Entonces el ejercicio es muy importante. Me he encontrado con otras personas que toman terapia, fisioterapia. Yo no tomo fisioterapia. Entonces empecé a descubrir qué era la fisioterapia. A lo mejor muchos no tenemos la oportunidad de ir a un hospital a hacer una fisioterapia porque no hay la posibilidad económica. Pero ya hay tanta información en YouTube, en Internet, que la verdad es que no tenemos pretexto para no hacer una fisioterapia si nosotros pensamos que es necesaria, ¿no? Pues todo eso te lleva también a tener, pues, mejores resultados, pienso yo, ¿verdad? Claro, claro. A ver, y Nadia, ¿qué tal? O sea, ¿cómo el acompañamiento emocional? Háblanos un poco. Y Rubén, ¿cómo se apoyan ustedes en las personas que dan ese acompañamiento? O sea, porque es un equipo interdisciplinario, ¿no? Cuéntanos, Nadia, ¿qué cosas te enfrentas y cómo te complementas con el doctor? Bueno, muchas gracias. Bueno, decir como bien mencionaba María Luisa hace un momento, por todos estos comentarios respecto a nutrición, fisioterapia, es un padecimiento en el que tienen que intervenir múltiples profesionales, ¿no? Creo que sí, el eje conductor es el neurólogo, ¿no? Pero no el único, desde luego es importantísimo. Participamos psicólogos. Yo tengo una especialidad en neuropsicología y ese es el área en la que mi fuerte, por decirlo de alguna manera. Entonces, mi participación dentro del equipo principalmente es realizar diagnóstico, es poder describir el perfil de funciones mentales, ¿no? Porque el Parkinson no solamente tiene síntomas motores, y también tiene síntomas no motores y unos de ellos pueden ser los cambios cognitivos. No es raro que los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson tengan dificultades, por ejemplo, para poner atención o mantenerse atentos por periodos prolongados, pueden tener dificultades en un tipo de habilidades que llamamos funciones ejecutivas, que nos permiten
ser organizados, resolver problemas, ser flexibles, ¿no? Puede haber dificultades a nivel visoespacial y eso puede limitar la manera en que percibimos las relaciones con el espacio. En fin, hay una serie de áreas. Entonces, mi primera participación sería esa, ¿no? Poder tener este panorama y por otro lado, efectivamente, también describir cambios conductuales, el estado emocional y si fuese preciso, pues también derivar con especialistas en psiquiatría, otro grupo de especialistas muy importante dentro del tratamiento y diagnóstico de la enfermedad de Parkinson son los neuropsiquiatras y desde luego los neurocirujanos, porque hay un tratamiento quirúrgico como para la enfermedad de Parkinson, pero no son los únicos. También podríamos hablar de fisioterapia, terapeutas del lenguaje y de agresión, terapia ocupacional. Entonces, pues es un manejo en el que estamos constantemente trabajando de manera multidisciplinaria. Claro. Oye, Rubén, y bueno, dentro del Congreso sé que va a haber algunas conferencias gratuitas para las personas que padecen la enfermedad y para sus familias. Sin brincar demasiado directo ya al Congreso, porque todavía tenemos tiempo para hablar de los tratamientos que tú consideras que están y los que vienen. ¿Qué importancia tiene que todos aprendamos y qué maravilla que haya todo este día en el que la gente va a poder aprender gratis? Bueno, sí, claro, la sociedad, como te decía, tiene una misión principal en la concientización, el alertamiento y el conocimiento, no de los médicos, sino de todos. Y por eso es fundamental organizar para la sociedad civil foros donde se pueda entender y profundizar un poco más. Esa es la oportunidad que nos damos en este segundo congreso, porque el primero lo tuvimos ya el año pasado con un gran éxito, afortunadamente. El primer día está dedicado justo a los cuidadores y a las personas con Parkinson. A veces se olvida que hay siempre alguien a un lado que a veces esa persona a un lado no sabe qué hacer, no sabe cómo abordar, afrontar, ayudar, soportar. Y eso nos vamos a dedicar con puntualidad a este precongreso, le llamamos, aunque realmente es la piedra angular de este evento, ¿no? Esto será el 28 de agosto, a partir de las 3 de la tarde en el Hotel Marquis Reforma, aquí en la Ciudad de México, aunque, claro, es ideal que puedan acompañarnos presencialmente. También será transmitido por nuestros canales de YouTube y de Facebook, ¿no? En la página de Soma, www.soma con doble M, .org.mx, ahí está la información a detalle. Es un evento absolutamente gratuito. Les invitamos porque si tienen a alguien cercano, pero si no también, porque este acto de conciencia se trata de tratar de ver y de reunirnos para entender y para llevar a esas personas que están ante la duda o de plano que no saben con algún especialista para ello. Ahorita platicaba del neurólogo en su rol primordial para el reconocimiento y manejo, pero en realidad los médicos de primer contacto, los médicos familiares de las instituciones públicas, los médicos que están en los centros de salud en las pequeñas comunidades rurales del país, los geriatras, los internistas son tan importantes. Bueno, los ortopedistas, ¿por qué? Porque a veces se confunden estos problemas con un problema de columna, un problema de dolor de hombro, y resulta que deriva de esto. Y también ellos tienen que estar preparados para reconocer estos síntomas y derivar entonces con especialistas. Los especialistas en esto, en materia desafortunadamente, somos muy pocos en el país. La misión es acrecentar ese número y creciendo también que las personas que lo padecen, que lo sufren, tengan mejores instrumentos y ojalá que tuviéramos centros especializados con todos los especialistas involucrados. Nadie mencionaba algunos, ¿no? Pero tan importante es que el cardiólogo sepa de Parkinson, porque tiene un tema en ello. El gastroenterólogo sepa de Parkinson, pero los terapeutas también, ¿no? Ahorita lo dijo muy bien en deglución y lenguaje, son primordiales. Claro,
No es que todo el mundo caiga y tampoco quisiera asustarles de que, ay, ¿cómo tanto médico, tantas gentes me van a caer encima para eso? No, 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 esto es algo gradual que si se requiere, si se necesita, se va integrando al equipo de trabajo con cada persona, ¿no? Ese es el objetivo principal de este precongreso. Le llamamos cuidando al cuidador, en realidad es cuidando al paciente y a su cuidador, ¿no? Y es un evento que va a durar hasta las 8 de la noche y donde van a participar médicos especialistas, terapeutas, tanto físicos como psicológicos. Aquí está Nadia que lo va a hacer también. Inclusive vamos a tener un cierre con un testimonial, con una paciente que también ha hecho un trabajo de difusión muy importante y todos ellos están encaminados justamente a este conocimiento, ¿no? Claro, claro, es un esfuerzo común que realmente lleva a mucho, porque es una forma impresionante de avanzar. Y bueno, si en el tiempo que nos queda, ¿podrías decir algo de los tratamientos, para así como como un avance de los tratamientos, de los que hay, de los que se espera, del avance que ha habido? Y voy a empezar por lo que mencionaba María Luisa. Ella es un modelo para esto porque pudo entender y abrazar la problemática y defenderse a través de sus propios recursos, ¿no? No todo el mundo tiene esta manera cognitivamente y propositivamente para afrontarlo, ¿no? Pero lo primero es eso, la actividad, el reconocimiento de que hay algo y que hay que hacer algo propositivamente. La actividad física es fundamental, que puede estar o no acompañada de rehabilitación. ¿Qué es la diferencia entre hacer ejercicio y rehabilitación? Es un gran tema. Rehabilitación es dirigir actividad física concreta para objetivos puntuales. Si yo siento que una mano no me está funcionando bien, entonces trabajar con rehabilitación en esa mano o la postura o el equilibrio. En cambio, el ejercicio es fortalecer físicamente, inclusive mentalmente, ¿no? Bueno, además de eso están una serie de medicamentos que lo que hacen es suplir estas sustancias, la dopamina y otras. Y no voy a entrar en detalle con los medicamentos en general, pero requieren una manera muy artesanal y muy individual de darse porque muchos de ellos no duran todo el tiempo, sino que se tienen que estar dando por fracciones y también depende de cada persona y su etapa, es que vamos haciendo integración o modificaciones de las dosis, ¿no? Y en algunos pacientes, quizá el 10%, en etapas que llamamos avanzadas, donde los medicamentos funcionan, pero tienen problemática para ser bien aprovechados, entonces la cirugía de Parkinson, que son varias técnicas, pero se trata de colocar una especie de marcapaso cerebral, logra dar una mejor integración de estos circuitos cerebrales y volver a darle un sentido de coordinación, ayudando a todo lo demás que platiqué. Entonces, estas son las tres, digamos, fundamentales piezas del tratamiento. Lo nuevo, bueno, se basa sobre todo en teorías acerca de una sustancia que se vuelve pegajosa de nuestro propio cerebro y que esa sustancia, voy a decir el nombre, es una rarencia como todo en la medicina, ¿no? Se llama alfa-sinucleína. Probablemente está traduciendo un problema en la muerte de las neuronas o la pérdida de las neuronas. Y hay medicamentos dedicados a hacer que no se vuelva pegajosa y retirarla de las neuronas. Entonces es un esfuerzo, aunque los primeros fallaron, como siempre pasa en la medicina, es una teoría que se está tomando. Y la otra son medicamentos para otras enfermedades. Muy recientemente un medicamento para diabetes, que puede ser que tengan un cierto paralelismo en su forma de dañar, en este caso, las neuronas. Hay medicamentos contra la diabetes que parece también ralentizan, ayudan, hacen que soporten mejor las neuronas. Entonces, estamos en una etapa de nuevo conocimiento de tratamientos y lo platicaba antes, ¿no? En las formas genéticas ya hay experimentaciones sobre medicamentos muy concretos para tratar de cambiar esos productos equivocados que se producen por los cambios genéticos anormales y eso también es un aliciente aunque es un porcentaje menor, es un porcentaje importante de pacientes que también lo tienen. Quizá haya más, ¿eh?
la medicina está avanzando mucho y ese reconocimiento nos permite también, y quizá por eso el tener centros especializados, lugares que se dediquen a esto, permite esa concentración y poder ofrecerles, como pasa en otros países, en Estados Unidos y en Europa primordialmente, este tipo de terapias en un futuro no tan lejano, es lo que esperamos. Muchas gracias, Rubén. ¿Algo que quisieras decir que se me olvidó preguntarte? Pues nada, solamente hablamos del precongreso, ¿verdad? Pero también el congreso vienen 8 de los más reconocidos médicos en el mundo. Es un congreso dedicado a la comunidad médica, especialista en neurología, pero en todas las áreas que están afines, neuropsicología, neuropsiquiatría, geriatras, etcétera. Y si alguien más se quiere involucrar, está bien. Vamos a tratar de traer los conocimientos de punta para la comunidad médica mexicana y nosotros a su vez trasladarlos esos a lo que más nos importa, que es la sociedad y nuestros pacientes. Perfecto, muchísimas gracias, Rubén. Y bueno, como aquí el tiempo vuela, María Luisa, tienes 30 segundos para darles un mensaje a los pacientes. ¿Tú qué has hecho? Bueno, pues simplemente creo yo que esta enfermedad tiene su lado positivo porque me ha ayudado a vivir en el presente porque mañana quién sabe cómo vaya a estar, número uno. Número dos, esta actitud y esta voluntad y estas cosas que hemos hecho me ha ayudado para que no ha aumentado la dosis del medicamento desde el principio prácticamente, por un lado, y por otro lado también no ha tampoco eh, crecido la enfermedad, no ha tampoco evolucionado la enfermedad. Entonces, yo los invito de veras a que tomen conciencia y a que entren en contacto con gente que tenga la misma enfermedad, porque es muy importante compartir. A veces nos aislamos por el miedo y porque nadie nos entiende, pensamos, pero yo creo que encontrar gente como uno y que tiene el mismo problema es muy enriquecedor y por eso asistir a este tipo de congresos es fundamental. Muchas gracias, María Luisa. Nadia. Muchas gracias. Sí, creo que un punto que no tocamos es la importancia de la socialización. La socialización es fundamental, contribuye al estado anímico de las personas, pero también al cognitivo que me toca personalmente. Entonces, pues eso, recordarles la invitación, este precongreso que va a tener lugar el 28 de agosto próximo, se va a transmitir en los canales de YouTube y de Facebook de Soma y aprovechar para recalcar en las redes, el sitio web, la página web de Soma, que es www.soma.org.mx y darte las gracias, Concha, por este espacio. Gracias a ustedes. Rubén Sierra. Muchas gracias, ¿no? Lo que esperamos a través de tu audiencia y de ti misma, agradeciéndote infinitamente la oportunidad, ¿no? Es eso, acercar a la gente a que sepan que, como bien lo dijo María Luisa, no están solos, hay una comunidad, se está integrando en este y otros espacios y lo que queremos es ser un vehículo para mejorarles, no es otra nuestra función. Muchas gracias por todo, Concha. Muchas gracias a los tres y bueno, pues nos Gracias. vemos pronto y ahí estaremos en su congreso, que siempre lo hacen con un profesionalismo espectacular. Los felicito a los tres y les agradezco mucho su presencia en nuestro programa. Gracias, Concha. Gracias. Gracias. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.